sería como un... ahí sonó algo que se estaba grabando la llamada. Decía entonces que la fuente, entonces, por lo que fueron mencionando, tendría que ver con este proceso en el interior de un órgano o relacionado a un órgano. Y ahí es donde me parece que entraría un poco esto que decía Yamila, ¿no? De que cuando uno suele leer proceso en el interior de un órgano es como, ¿no? Como, ¿qué quiere decir? ¿No? Me parece que ahí Yamila decía algo que por ahí nos puede ayudar un poco en términos de esto de lo excitador. Yo lo suelo pensar más como si fuera, que en otros textos por ahí Freud lo menciona así, ¿no? Que sería como una especie de sensación de estímulo, ¿no? Vieron que en el texto él también dice hay un estímulo y aplico otro estímulo sobre ese como para cancelarlo. Bueno, bien. Entonces, fuente. ¿Y el objeto? ¿Qué me pueden decir del objeto? ¿Alguien? El objeto es un medio, digamos, por el que se puede alcanzar la meta. Bien. Eso que acaba de decir la compañera es fundamental que lo tengan claro. Seguramente se los deben haber dicho en las clases, pero bueno, no está mal recordarlo, porque acá ya parece como algo como medio contraintuitivo. El objeto no es la meta, o la meta no es el objeto. Hay una diferencia ahí. Entonces, el objeto, como decía, es un medio para. Bien, ¿qué más del objeto? Es lo más variado que hay en sí, porque un mismo objeto puede satisfacer varias pulsiones. Bien, muy bien. Profe, no sé si podés verlo en los comentarios, pero están comentando, están respondiendo. Se me complica un poco con el celu, por eso no lo estoy pudiendo mirar. A ver, espérenme un poquito. Bien, es lo más variado de la pulsión, es lo más variado. Bien. A ver, acá, ahora vamos a retomar algo que ahí veo que estaban diciendo de la pulsión. Pero terminemos de ver esto para no hacer lío y no marearnos de los elementos. Y ahí retomo algo que vi sobre una pregunta acerca de lo que se reprime. Bien. ¿Algo más sobre el objeto que Que quieran puede ser agregar? propio o puede ser del exterior. O sea, en el caso del peso Perfecto. masculino sería exterior y en el caso de chuparse el dedo sería del cuerpo propio. Bien. Sí. ¿No? Como decía el otro ejemplo, la compañera del cigarrillo también, ¿no? El exterior. Bien. ¿Y la meta cuál es entonces? Si no es el objeto. La satisfacción. La satisfacción. Perfecto. Pregunta. Pregunta, ¿la meta sería Sí. lo que la pulsión demanda? A ver, ¿cómo sería? No sé, es la que más me cuesta entenderlo. Pienso como eso, claro, no quiero decir objeto, pero eso que la pulsión demanda para alcanzar la satisfacción. La meta.
A ver, repetilo de vuelta entero, por favor. Ay, es que no tengo acá los apuntes. Me había escrito una definición medio extraña, pero según lo que leí, lo entendí como lo que la pulsión Sí, demanda para obtener la satisfacción. Pero no quiero decir objeto porque objeto es otra parte, pero sería como eso que la pulsión pide para alcanzar la satisfacción. Lo que pide que se le dé, digamos. ujú, bien. Lo que no me termina de quedar claro es qué es lo que sería eso. Si querés, fíjate a ver si lo encontrás ahí en los apuntes, pues estaría bueno para que lo charlemos. Pero no termino de entender qué sería eso. Bien, vuelvo. Entonces, la meta es la satisfacción. Mi pregunta es, ¿se logra esa satisfacción que busca la pulsión, según Freud? Sí, no. Se logra y no se logra. A Se ver, logra, pero una vez que el estímulo es cancelado, entiendo yo, una vez que el estímulo es cancelado, se produce un nuevo estímulo en otra parte. Entonces nunca se cae como en una suerte de bucle o repetición en el que siempre hay que buscar la satisfacción. bien. Entonces, perfecto. Yo Eso lo que creo, diría, sí, sí, no, creo que eso porque a nosotros nos nombraron que, no sé si lo pueden preguntar o no, creo que lo vi en la pregunta de un parcial anterior, que era como la paradoja en sí de la satisfacción de la pulsión. bien, totalmente. La cuestión paradojal. Sí, Yo tengo porque que... hay cierta satisfacción en ese punto, pero no es, digamos, de alguna forma, para decirlo como, no es la satisfacción buscada, ¿no? La paradoja es esa, es que se encuentra cierta satisfacción, pero la satisfacción hallada no es la satisfacción buscada, ¿no? Es como si hubiera un desfasaje. Por eso está bien un poco lo que decía el compañero, ¿no? Sí y no. Tenía que ver con esto de que, no sé si lo vimos en el primer parcial, creo que era que se perdió el objeto en sí, y por eso nunca llega a una Bueno, satisfacción plena. bueno, puede ir por ahí, Yo lo ¿no? Que tengo ahí que... viene el chat que algo de eso estaban hablando, ¿no? En relación a la cuestión de la evidencia de satisfacción. Sí, perdón, no veo quién está hablando, pero sé que alguien habló. sí, Diga. profe. Yo lo tengo como que la meta inmediata es cancelar ese estímulo y o sea, es la satisfacción, pero nunca es realizable de modo pleno, porque la fuente por definición nunca cesa, como que es un proceso excitatorio en el interior del órgano que nunca cesa, es un plus que resta de la satisfacción, de la necesidad, y entonces está en continuo fluir, y entonces por eso la meta nunca es del todo plena. A medida que se da como esa exigencia de trabajo constante, Ujú, eh, no puede ser pleno, digamos. bien, perfecto. Entonces, no hay satisfacción plena, no hay. Ahí entra esto que decíamos recién, de que no se encuentra la satisfacción que se busca, ¿no? ¿Se encuentra satisfacción? Sí, pero esa satisfacción no es la que se estaba buscando. Por un lado eso, por otro lado sí, es muy importante lo que dijo la compañera en relación a que tiene una relación esto con la fuente, ¿no? O sea, que parte de esa satisfacción va a tener que ver con, de alguna manera, esa cancelación de esa sensación o ese proceso, ¿no? En el interior de ese órgano o relativo a ese órgano. Bien. Y también en relación a esta fuerza constante, ¿no? Que se vincula con esta idea de la exigencia de trabajo, ¿no? Que ahí es
bueno, lo fueron diciendo de distintas maneras, ¿no? Algo que insiste, alguien dijo algo que se repite, ¿no? Como sigue, ¿no? En esa insistencia, ¿no? Alguien dijo bucle antes también. ¿Sí? Bien, entonces ahí tendríamos los 4 elementos y vieron cómo se van relacionando, no solo los elementos, sino también estas características de la pulsión, como justamente la exigencia de trabajo, la fuerza constante, ¿no? Sí, Bien, hasta acá entonces, ¿cómo vienen? Definición de pulsión, los 4 elementos, ya hubo ahí como una pequeña relación con esto de pensar en la idea de que no hay satisfacción plena. Alguien lo relacionó, no sé si lo mencionaron, no estaba en el chat, con esto de la vivencia de satisfacción, que es lo que vieron para el primer parcial, donde ya aparecía esta idea, ¿no? De hay algo que se pierde. ¿Se va siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Me interesaría que alguien me comente, porque vi que estaba en el chat, algo que decían en relación a la pulsión, la satisfacción y la represión. ¿En qué sentido, perdón? En el chat había una pregunta, si no, sigo, pero me interesaba que si estaba la persona que la hizo, que me cuente un poco qué quería decir con la pregunta. Que la pulsión buscaba la satisfacción y no había represión, algo así. Bueno, cualquier cosa me abren el micrófono o la vuelven a hacer en el chat o explayen un poco más, así entiendo un poco más a qué se refieren con esa pregunta. Ahora, hasta acá un poco con esto de pulsión, algo mencionamos justamente en relación a la represión, ¿no? Con estas modificaciones que se fueron haciendo, ya no estamos hablando tanto de las representaciones inconciliables, sino de expulsiones. Hablaba también de esta cuestión, esto está en el texto de la represión, ¿no? Del representante de la representación, ¿no? Y el monto de afecto. ¿Les suena esto que estoy diciendo? Cuando se empieza a hacer medio un trabalenguas. El representante, la representación, la agencia representante. ¿Sí? ¿No? Sí, por lo menos en cátedra LASNIC tenemos la crítica hacia el término agencia representante, porque según la cátedra es incorrecto usar el término. Bien, Creo que nosotros le llamamos sería el representante psíquico de la pulsión o algo así. bueno, bien. En LASNIC tienen entonces esa aclaración. Perfecto. Ahora, en el texto de la pulsión, seguimos con en el texto de la represión, justamente Freud está ubicando esto. Esto es algo que yo se los digo por si les sirve para pensarlo o les es más fácil, entre comillas, para estudiarlo. No sé si recuerdan que cuando veían la cuestión de la representación inconciliable, Freud ya estaba ubicando que la representación tenía acompañada un afecto, un monto de afecto. ¿No? Era la representación con su afecto. La representación podía ser una representación
nimia con su afecto o una representación inconciliable con el yo, con su afecto también, ¿no? Y hablábamos del divorcio, ¿no? De esa representación con el afecto, justamente cuando eso entraba en conflicto. Bien, cuando empiezo a hablar de la pulsión en el texto de la represión y arma esta cuestión de el representante psíquico de la pulsión, también va a decir de que de alguna manera ese representante psíquico está compuesto por dos partes, si quieren. Y ahí está, el representante de la representación y el monto de afecto. Disculpa, cuando Sí, decís representante psíquico, ¿te referís al de la represión primaria? otra vez, cuando me refiero al representante, Psíquico, al que decís que tiene dos partes, ¿te referís al de la represión primaria? no. Ah, está bien, no, si no me estaba Porque, confundiendo. porque acá estoy hablando de la pulsión, Ajá, no. Por eso digo, ¿no? El representante psíquico de la pulsión estaría compuesto, lo digo así, por dos partes también. El representante de la representación y el monto de afecto. Yo esto lo digo más en términos teóricos y frenamos si quieren y me preguntan si no se entiende o qué entendieron de esto. claro, no, Entonces, no, sí, perdón, me confundo porque justamente ese nombre que vos usás es lo que nosotros, por lo menos yo, en LASNIC vemos como el que es fijado en la represión primaria. Por eso digo, el representante ah, psíquico. ok, bien. Sí, yo también estoy en la cátedra de las NIC y también lo vimos eso con la represión primordial. Eh, pero con esto de la represión y los destinos del monto de afecto, sí lo que habíamos visto era que se reprimía la representación. Bueno, piensen en que estoy hablando de ese momento, ¿no? De lo que se reprime es la parte, digamos, que tiene que ver con la representación, ¿no? Sí, De sí. vuelta. Sigo y me frenan así para el resto, a ver si se entiende de qué va. Entonces, el representante de la representación justamente es lo que representa a la pulsión en el campo de las representaciones. ¿Sí? Voy de a poco. El monto de afecto, sería la otra patita, tiene que ver más con el factor cuantitativo, dice Freud. Supuestamente está fuera de las representaciones, está por fuera de las representaciones. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, cómo nos anoticiamos de este factor, de lo que él llama el monto de afecto? Justamente a través de los afectos. El dolor, el displacer, el placer, la angustia, ¿sí? Bien, ahí tenemos como estas dos partes, ¿sí? Lo que dice Freud es que cuando actúa la represión, ¿no? Al igual que como veían ustedes para el primer parcial, acá pasa algo similar, ¿no? La represión opera y la parte de la representación, dice Freud acá, es la que va a quedar como alejada, dice en el texto, de la conciencia. ¿Sí? Sería la parte que se oculta, si quieren, ¿no? De la conciencia. Se la aleja de la conciencia. Y del monto de afecto
sería la otra parte, cuando opera la represión, puede tener 3 destinos posibles. 3. ¿No? Se sofoca por completo ese afecto, ¿no? Se sofoca por completo, se muda en angustia o, dice Freud, se transpone como un afecto coloreado. Bien. Yo creo que esto un poco responde a algo que creo que yo había leído en el chat, que es que la represión para Freud acá opera sobre las pulsiones. Bien, freno acá. ¿Se entiende algo de esto? ¿No se entiende nada? ¿Qué onda? De que se puede transponer el efecto coloreado. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, eso está bueno porque, ¿no? Sofocada por completo es la histeria. Se muda en angustia, histeria de angustia o fobia, ¿no? Recuerden que a la fobia la ubica Freud en la histeria de angustia. Se transpone como un afecto coloreado, dice, neurosis obsesiva. Con respecto a esto que preguntaba la compañera, ¿se les ocurre algo de por qué dice eso? Entiendo que es porque o se muda cuando dice coloreado es porque se muda en neurosis obsesiva o en fobias. Y es coloreado porque es como que va a una representación secundaria. Hace Va. un falso enlace con una representación secundaria. Uh-huh. Sí. No, sé que en las fobias, no sé si está bien dicho en las neurosis obsesivas. En la neurosis obsesiva se falso enlace, sí. Ok. Sí, sí. Uh-huh. ¿No? Sería como a ver, ¿cómo decirlo? Tengamos en cuenta, ¿no? Que lo que veníamos ubicando es que esto sería la parte que tiene que ver con lo cuantitativo, según Freud, ¿no? Entonces, yo lo pensaría como algo en relación a cómo se intensifica, ¿no? Tomando lo que decía el compañero, por ejemplo, otra representación. Por supuesto que después no es la que le correspondía, supuestamente, ¿no? Sino otra. O sea, vendría a ser como un sustituto, por así decirlo. Como dice coloreado, es como si fuese un velo o algo así. En sí, por ejemplo, la práctica de la neurosis obsesiva lo que hace es ocultar. Otra Yo lo cosa. relaciono con angustia. Entiendo que el afecto ahí es angustia, el de la neurosis obsesiva. Y se oculta esa angustia a partir de esa práctica. Sí, podría ser, y que lo que se ve es justamente la práctica, ¿no? Como limpiar Claro, muchas, ¿no? Todo el creo que tiempo. claro, en el texto decía algo así, creo que es el texto de la conferencia 25, creo que era, en la que Sí, habla de angustia, en el que dice que si alguien interrumpe la práctica obsesiva o si él mismo intenta interrumpirla, ahí es cuando se va a ver, se va a denotar la angustia, si no, sí, no se podría percibir. claro, si no, no aparece. Y en la Sí, fobia, por totalmente. lo menos nosotros habíamos visto el caso de Juanito, creo que era. Sí, de Sí, la algo fobia al así. caballo. Sí, que en realidad era como que le tenía miedo al padre, puede ser, ¿no? Sí. Entonces ahí ese sería también un falso enlace. Sí, lo que pasa es que ahí Freud lo que termina diciendo es como que se sustituye, pero lo que se sustituye es algo externo, ¿no? Se sustituye un objeto por otro objeto. Se sustituye el padre por el caballo. Sería más una sustitución en ese sentido, Ah, ok, genial, gracias. ¿sí? Y justamente algo como más
por supuesto, ¿no? De lo que está planteando Freud sería algo como de lo que él llama, ¿no? Como lo exterior, ¿no? Lo externo al aparato. Cuando habla de que el representante de la representación es lo que representa la pulsión en el campo de las representaciones. ¿Qué quiere decir con representante? ¿Qué quiere decir con representación? Eso también me duda. A veces usa una, usa la otra, no sé si son lo Sí, mismo, son cosas diferentes. sí. ¿Y qué querrá decir? ¿Qué se les ocurre? Porque está bien la ¿Acerca de qué pregunta, cosa? pero Disculpa, no escuché. Jane, ¿podés repetir? Ay, perdón, no había escuchado. No, que ella había definido como el representante, la representación es lo que representa la pulsión en el campo de las representaciones. Entonces, cuando habla de representante o cuando habla de representación, ¿qué quiere decir cada una? Porque hay veces que usa representante, hay otras veces que usa representación, y eso, por lo menos a mí, es lo que me confunde. Según me explicaron a mí, o por lo menos lo que yo entiendo es que el representante, yo lo vinculo con la represión primaria, que es el que queda fijado, y las representaciones son como, porque él como que queda él en sí, el constructo este queda en el inconsciente y lo que quieren salir a lo consciente son las representaciones. Por lo menos a mí en prácticos me dijeron eso. Ujú, Bueno, creo que porque Freud creo que le cambia el nombre, también es un embole. Eh, Porque dice retonios del representante, y estos serían igual que las representaciones, entiendo. ujú. Sí. Esos retoños serían como esos enlaces falsos, por así decirlo. Mm, no necesariamente son falsos. No necesariamente. Porque, ¿no? Podríamos pensar que esos son como fragmentos, ¿no? Como subrogados de eso que sí está como, según esta idea de Freud, ¿no? De lo que sí ya está reprimido, ¿no? Que de alguna forma se hacen como presentes, ¿no? Estos retoños, digo. Ahí es donde lo que vemos que opera, según lo que está planteando Freud, tanto acá en este texto de la represión como en el texto de lo inconsciente, es la represión secundaria, ¿no? Que me parece que ahí lo que por ahí más ayuda es esto del esfuerzo de dar caza, ¿no? Así la ubica Freud a la represión secundaria. Es la que sale a cazar, para decirlo más así en criollo. Perdón, justamente ¿Qué? ese término no lo termino de entender. El esfuerzo de dar caza. Aquí entiendo que sale a cazar, pero ¿a qué se Claro, en refiere? ese sentido, ¿no? De esto de aquello que logra de alguna forma hacerse presente de alguna manera, ¿no? De estos fragmentos o de estos retoños, ¿no? Se supone que hay una represión que ya está operando, que es la primaria, ¿no? Sí, la primordial. O sea, saldría a cazar lo que serían las representaciones que quieren salir a lo consciente. Exacto, Ok. ¿no? Por eso después tenemos el conflicto. ¿Vieron? El conflicto es con la represión secundaria, ¿no? Perdón, La hago una represión. pregunta. Sí, Disculpa, ya que nombraste la represión primaria, porque yo todavía no termino de entender el concepto de la contrainvestidura que tiene la represión primaria. Sí el de la secundaria, pero el de la primaria como que no termino de entender qué hace, si es como una fuerza de atracción, aunque mi profesora me dijo que usar la palabra fuerza está mal, entonces no sabría cómo definirlo. ujú. Eh, Vos decías que sería como una especie de atracción, ¿a dónde?
Sí, perdón. Sería una fuerza o una fuerza de atracción hacia lo inconsciente para que las representaciones reprimidas se mantengan en lo inconsciente, digo. Pero entiendo como que esa definición no está tan bien. No sé cómo de otra forma se podría definir a la contrainvestidura de la represión primaria. Ujú. ¿Qué cátedra? Lasnik. Pregunto porque estoy notando ahí que hay algunas cositas en donde por ahí difieren las dos cátedras, ¿no? No sabría Bien. decirte cómo lo ven en No, Mosi. solo lo menciono para que presten atención también de qué cátedra se está hablando, como lo que aclaraban hace un rato de lo del representante de la representación o el representante psíquico de la pulsión. Bien. A ver, tratemos de recapitular un poco. ¿Qué sería la contrainvestidura? Vamos de vuelta. ¿En qué texto está? No es la represión sería, ¿no? Creo eso, la represión o ¿Y en lo lo inconsciente. inconsciente? Y en lo O inconsciente. Sí, Eso, sí. bien. Bien, entonces, contrainvestidura está en ambos textos, ¿no? Lo inconsciente y la represión. Perfecto. Si no es una fuerza, la contrainvestidura, ¿qué es? No sé por qué la profesora dijo eso. Claro, no entiendo porque yo lo oí nombrar en varios, de hecho para mí tenía sentido que es una fuerza de atracción, pero cuando yo le dije eso me dijo que no es una fuerza como tal. Entonces no entiendo cómo es que actúa. Profe, Sí, yo entendí que la contrainvestidura también era una fuerza, pero que actuaba para que justamente esto de lo inconsciente, de lo reprimido, para que no salga hacia lo consciente. Entonces, no sé si me explico. Basta que lo que se reprime va a intentar salir, va a intentar investir a la conciencia. Y yo entendí que la contrainvestidura es justamente lo que no le deja salir. O sea, pone en la conciencia, pone una contrainvestidura. sí, Por eso lo entendí como fuerza, yo. sí, sí, me Perdón, parece que así. Sí, esa, la que nombra la chica sería la contrainvestidura de la represión secundaria o de la primaria. De la primaria. Ah, ok, gracias. sí, sí. Bueno, ¿alguien entendió esa cuestión de otra manera? Porque yo estoy de acuerdo con lo que plantean los compañeros. De hecho, si se fijan en el texto de la represión, Freud habla de las fuerzas, justamente, por eso digo, ¿no? Y plantea la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Eso me parece que lo hice en la represión secundaria, ¿no? Tipo que para que haya esta represión tiene que haber la pugna entre esas dos fuerzas. Ujú, ¿Es sí, eso? sí, Ok. Puede ser que diga que está, como vos dijiste, la fuerza de la repulsión y de la atracción para sí, ayudar como a la contrainvestidura de la represión secundaria, que eso se mantenga en el inconsciente. sí, Ok. Sí, claro, porque yo sí. había leído el texto y decía como si fuese una fuerza, pero me dejó medio así como en un stand-by el hecho de que el profesor diga que no era una fuerza como tal. Porque las definiciones que busqué, todas hablan así como, no sé si es una fuerza como tal, pero como si fuese algo de atracción. Claro, totalmente. Sí.
Sí, sí, en el texto del inconsciente, que también está, aparece como muy similar también. Bueno, a los que le dijeron que no pongan fuerza, pongan contrainvestidura. Pero en el texto, al menos en la represión, dice exactamente fuerza, ¿no? Al menos cuando habla de esto, de repulsión y atracción. Tengo una consulta, perdón, Sí, acerca justamente de la represión primaria, porque entiendo que fijación inscripción creo que no es lo mismo. ujú. A ¿En ver, qué, en qué se diferencian? Porque mi profesora me dijo que no era lo mismo, pero no me dio una definición o sea, de cada uno, entonces no entiendo en qué se diferencian. ok. Entre fijación y, perdón, Inscripción, porque entiendo que el representante psíquico de la pulsión, el de la represión primaria, se fija y aparte se inscribe en el aparato. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ambos términos? bien, perfecto. Ahí vamos a ir sobre eso. Quiero decir algo porque ya estamos en 7:10 y me interesa, creo que ya lo deben haber dicho esto, el jueves nos encontramos de manera presencial en la facultad a las 6 de la tarde también, por si quedan algunas cosas, que es muy probable que queden muchas cosas pendientes, el jueves podemos retomar. Pero no me quería olvidar de algo que tal vez lo podemos de alguna forma enlazar con esta pregunta. Y es que otro texto que a mí me parece clave, fíjense que fuimos mencionando, ¿no? El de las pulsiones, lo inconsciente, la represión, textos fundamentales, pero hay otro que es el del narcisismo, introducción al narcisismo. ¿Lo tienen? ¿Todos lo vieron? ¿Todos lo tienen para el parcial? Yo estoy Sí, sí, sí. bien. ¿Qué les parece que ahí es central? Lo de la constitución del yo, Bien, bien. ¿Y eso qué significa entonces? que el yo no está desde el comienzo como una unidad, sino que tiene que conformarse y Que hay desarrollarse. un desarrollo en la vida. Exacto. Bien. No está entonces desde siempre. Se tiene que constituir, se tiene que desarrollar, se tiene que conformar. ¿En qué momento entonces, según Freud, ocurre eso? ¿Sería a partir del narcisismo primario que empieza a desarrollarse el yo y termina en el secundario? Bien. Contemporáneo Nos, al no, complejo de Edipo. ok. No, perdón, esperen, pero que si no se me empiezan a quedar cosas. No sé si diría que termina, en el narcisismo secundario. Ok, o Perdón. sea, nunca terminaría como de desarrollarse completamente. Claro, porque, ojo, habría que ver ahí qué significa ese narcisismo secundario para Freud. Ok, ¿en qué sentido? No estaría entendiendo. Vieron que en el texto, a ver, esperen, porque si no pasamos al secundario y no hablamos del primario. Ahí vamos. Entonces, el primario. Decían, no estaba constituido el yo y se constituye, ¿no? De alguna forma en ese momento, según Freud, en esa fase, en esa etapa. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Por parte del otro, ¿verdad? Libidinización por parte del otro. Bien, Pero tiene que ocurrir un nuevo acto psíquico, que es la identificación primaria, y luego sí lo de el amor parental y demás. bien, Entiendo que es bien. como que el pibe recibe el narcisismo primario perdido de los padres en sí cuando lo libidinizan.
Bien, Pero no entendería yo la diferencia entre las identificaciones primaria y secundaria. bueno, bien. Entonces, cuando dice lo del nuevo acto psíquico, que se requeriría, ¿no? Para, digamos, que se inaugure de alguna manera esa fase llamada narcisismo, según Freud. ¿A qué? ¿No? ¿A qué le requiere eso? Y ahí es donde Freud venía justamente ubicando el autoerotismo, ¿no? Entonces, esto lo digo para ordenar un poco lo que él plantea en el texto, ¿sí? Que sería, para pasar del autoerotismo al narcisismo se requeriría un nuevo acto psíquico, que él en el texto no menciona cuál sería, ¿no? Después entiendo que, bueno, ya les fueron mencionando que aparece la idea de la identificación. Bien, entonces se pasa de un cuerpo, digamos, fragmentado, según lo que sería esta idea de esta fase autoerótica, ¿no? A la idea de la unidad corporal, a la idea de imagen, ¿no? Totalizada del cuerpo. Bien, ahí ustedes fueron ubicando ciertas cosas que me parece que son muy importantes, que es la importancia del otro, dijo alguien. ¿No? Bueno, generalmente se piensa esto en relación a las personas encargadas de los cuidados. Por eso creo que fueron mencionando a los padres, ¿no? Y cómo se libidiniza al niño, niña, niñe, ¿no? Y como parte de esa libidinización, en algún punto tiene que ver, según lo que plantea Freud, con ese narcisismo, ¿no? Perdido de los padres. Por otro lado, también tiene que ver justamente con los cuidados, ¿no? Cómo se lo cuida, se lo acaricia, ¿no? Se le demuestra o no cierto afecto, etcétera, etcétera. Cómo se le habla, fundamental. Bien, ¿no? Aparece esta idea de His Majesty the Baby. Y me parece que acá es donde se empieza a ubicar en esta constitución la diferencia de yo y no yo, donde empieza a aparecer esa diferenciación supuestamente entre lo que sería del yo y lo que sería algo ajeno o externo a ese yo. Ahora, fundamental es que cuando Freud habla de narcisismo, además de esto que estamos diciendo de la constitución, la conformación del yo, es la idea de que él dice cuando pensamos en narcisismo, estamos pensando en la colocación libidinal, la colocación de la libido. ¿Dónde está colocada, no? ¿Dónde está ubicada? ¿En el narcisismo primario o secundario? En el primario, sigo en el primario. En el yo. yo. Claro, exacto. Ahora, ahí es donde él dice entonces que debido a esa colocación libidinal, el niño, la niña, niñe, se toma a sí mismo o a su propio cuerpo como objeto sexual o objeto de amor. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Perdón, el proceso de identificación primaria, entonces, en definición, ¿qué sería? A ver, ¿cómo? Perdón. El proceso de identificación primaria, en Sí. definición, ¿qué sería?
A ver, ¿cómo lo vieron? ¿Vos o el resto de los que están? ¿Qué se entiende por identificación? ¿Qué vieron? ¿El texto de Psicología de las Masas? Creo que lo vimos, o por lo menos yo lo vi, pero muy por encima. No sé si me equivoco, pero capaz la identificación primaria, o capaz es la secundaria, que es cuando el niño se identifica como con el padre y toma un rasgo de este. Primaria. Esa es la primaria. Porque después ya está más Cuando se- asociado a lo sintomático, Ok, las otras. la secundaria. Claro, O sea, la primaria sería eso de tomar un rasgo de tu progenitor. sí. Y eso sucede antes del narcisismo primario. Y eso sucede exactamente. Y la secundaria, ¿qué tendría en sí de...? Perdón, porque yo entendía que esa era la secundaria, la de tomar un rasgo Porque la secundaria tiene que ver con lo sintomático, O sea, es con algo la cuestión patológico. del... Sí, sí, de alguna manera sí. O sea, perdón, entiendo entonces que el narcisismo secundario vendría a ser ya una cuestión patológica y el narcisismo primario solamente un estado universal. Bien, sí. Ojo, perdón, Eh, no quiero irme por las ramas de meterme con lo de la identificación. Prefiero terminar con esta, por el tiempo más que nada, con esto del narcisismo. Pero con respecto a esto que decías recién, tratemos de diferenciar que no es lo mismo narcisismo primario que secundario, ni tampoco identificación primaria y secundaria, tampoco. Ahora voy con lo del narcisismo secundario. Celeste, ¿puede ser que levantaste la mano? Alguien levantó la mano. No, levanté la mano yo. Sí, Con esto de lo del narcisismo primario y el narcisismo secundario, esto que decían de que era una cuestión universal, es porque al pasar por un narcisismo primario, después está lo de la primer teoría de la libido, de que tenemos la libido de objeto y la libido del yo, en donde el yo puede poner como la libido en el objeto, como en los casos de enamoramiento, por ejemplo, donde elige sus objetos de amor, pero si se da un narcisismo secundario, esto no se podría hacer. bien, perfecto, ahí vamos a ese punto. El narcisismo primario, eso que dijeron de lo universal, efectivamente se podría plantear, si quieren, un poco en esos términos, porque Freud lo que dice es que justamente es necesario para la constitución del yo. Por lo tanto, supuestamente todos pasaríamos por esa fase. Bien, sigo un poquito más así. Después, la compañera habla de la elección de objeto. En el texto de Introducción al Narcisismo van a ver que Freud dice, perfecto, la libido, ¿no? Y la ubicación de la libido en el yo, etcétera, es necesaria justamente para la constitución del mismo, ¿no? En donde esto de el niño se toma a sí mismo o a su propio cuerpo como objeto sexual, objeto de amor, perfecto. Ahora, después dice, esto está todo muy hermoso, todo muy lindo, pero si la libido se queda estancada en el yo, si no se mueve ahí, el yo se puede enfermar, ¿no? Entonces se requeriría cierta movilidad de esa libido. Bien, por lo tanto, después del narcisismo vendría este otro momento en donde sería lo que bien mencionaban recién de la elección de objeto, ¿no? Ahí ustedes van a tener dos formas de elección de objeto, una es por apuntalamiento, otra es narcisista. La que es por apuntalamiento es en base a la madre nutricia
o al padre protector, dice Freud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir así rapidito. Es elegir un objeto basándome, ¿no?, en el modelo de la madre o el modelo del padre. La elección de objeto narcisista es elegir un objeto, pero tomando como referencia, digámoslo así, a uno mismo, ¿no? Lo que a mí me gustaría ser, lo que yo fui, ¿no? Bueno, ahí en el texto van a ver que Freud enumera varias cositas en relación a eso. Ahí lo que vemos es ese movimiento, como la libido empieza a investir, ¿no?, a moverse a objetos, ¿no?, del mundo. Y ahí tenemos libido yoica, libido de objeto. Es un dualismo falso, por eso se dice que este es un falso dualismo. La libido es la misma, solo se mueve de lugar. O está en el yo o está en el objeto. Sigo. Hasta acá, bien. Ahora después Freud habla del narcisismo secundario. Y acá aparece esto de, ¿es patológico, no es patológico? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, Freud ubica algunas cosas, por ejemplo, dice el estado del dormir o el estado de la enfermedad, estar enfermo o con una dolencia, ¿no?, implicaría de alguna manera, perdón, muy importante que no dije, el narcisismo secundario siempre si se da después de la elección de objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay libidinización, digamos, del mundo, de objetos, de cosas del mundo. ¿Sí? Bien, vuelvo entonces con el narcisismo secundario. Si yo me acuesto a dormir, o si yo estoy enfermo, dice Freud, retiro la libido de los objetos. La saco. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo me despierto al día siguiente, vuelvo a investir los objetos, dice Freud. No, a mí me duele la cabeza o tengo fiebre. Lo mismo, me recupero, vuelvo a investir todo. ¿Eso es patológico? No. ¿Hasta acá se sigue? Más o menos. Sí. Bien. Yo tenía una duda. Sí. Porque yo pensé que primero era narcisismo primario y creo que sí podía seguir eligiendo, pero yo pensé también que en narcisismo secundario también puede seguir eligiendo. O sea, no sabía que el narcisismo secundario se da después de la elección de objeto. Porque yo entendí que el narcisismo básicamente es esto de investir, de estar en disposición de poder investir a los demás, a los objetos exteriores. Y que de ahí es el dualismo, ¿no? El segundo dualismo, libido yo y libido yoica, y que tenía ese, lo que tú dijiste, ¿viste? La reversibilidad. Y no sé si el estancamiento ese, no sé si te referís a la estasis libidinal, porque en el texto lo nombran y no tuve muy claro eso tampoco. Sí. Sí. Yo diría que, claro, que la colocación libidinal en el narcisismo es, en el narcisismo primario, como lo que vimos hasta ahora, tiene que ver con que está en el yo. Lo que pasa es que la idea de Freud, al menos hasta acá, es esta idea, ¿no? Como medio, lo voy a decir así, como medio religiosa, ¿no? Bueno, amar al prójimo como amarse a uno mismo, ¿no? Esta idea que es bastante común, ¿no? Por eso digo religiosa, ¿no? Diría como esto, bueno, primero es necesario que yo me ame a mí mismo para después poder amar a otros, ¿no? Lo digo así para ver si de otra manera lo podemos pensar y ayuda un poco más a entender esta lógica. Entonces, por eso es narcisismo, constitución del yo, ¿no? Me tomo como objeto de amor o sexual a mí o a mi propio cuerpo
y sí después queda esa disposición, ¿no? Para investir a otros, ¿no? Que ahí vendría este momento de la elección de objeto. Entonces la elección de objetos se da en el narcisismo secundario. El narcisismo secundario vendría después, porque necesitamos que ya estén investidos estos objetos del mundo, porque lo que va a plantear Freud es que tiene que ver con una retirada de la libido, de esos objetos del mundo. Por eso yo ponía recién el ejemplo de que él habla de el estado del dormir, de la enfermedad o de ciertas dolencias, en donde la libido se retira de las cosas, de los objetos. ¿Y a dónde va? Al yo, dice Freud. Al yo. O sea, esa libido vuelve al yo. Ahora, una vez que yo me recupero, me despierto, o etcétera, dependiendo del caso de estos ejemplos que estemos tomando, vuelvo a investir los objetos sin problema. ¿No? Entonces, eso es lo que justamente esa, digamos, característica que tiene la libido de la movilidad, ¿no? De que la puedo mover. Hasta ahí, bárbaro. Ahora, Freud da dos ejemplos en el texto. Uno es el de la parafrenia. Y acá ya empezamos a decir, bueno, esto tal vez sí es patológico, ¿no? Porque él va a decir que la parafrenia tiene dos características. Una es lo que él llama el sepultamiento del mundo, y la otra característica es el delirio de grandeza, ¿no? Entonces, tomando esto que estábamos diciendo, Perdón. ¿no? Sí. Sí, disculpa, hago una pregunta que ya lo dijiste, pero el narcisismo secundario se forma cuando el niño viste objetos con líbido y esa líbido vuelve al yo y se queda estancada ahí en el yo, ahí se forma el narcisismo secundario. Sí. Ah, genial, O sea, el gracias. narcisismo secundario, claro, va a tener que ver justamente con esa retirada de la libido de esos objetos. Por eso necesitaba primero que esté esta instancia en donde los objetos se libidinizan, Ah, genial, gracias. ¿no? Por eso no paso, no de nada, por eso no se pasa del narcisismo primario al secundario, sino que tenemos esta instancia como intermedia, si quieren, en donde hay que libidinizar esos objetos del mundo. Profe, yo no entendí muy bien cuando dijiste esto de al dormir como que vuelve, o sea, después de dormir se puede investir de nuevo a los objetos, como que ahí me perdí. No, digo como esto, ¿no? Uno se acuesta a dormir y vieron, ¿no? Que uno como que bueno, te vas a dormir, es como que te vas desconectando de todas las cosas lo estoy diciendo muy, muy así, bueno, como digo yo, así medio en criollo, ¿no? Pero lo digo así para que se entienda, ¿no? Como que uno va metiéndose más como en sí mismo y para dormir. Pero No, si ahí, justamente hay muchas cosas del medio exterior que me están interrumpiendo, no me puedo dormir, ¿no? Apago la luz, que no escuche la gotera, ¿no? Como, claro, pero ahí no sería patológico, digamos, ¿no? no, Ah, listo. no. El dormir no es patológico y tampoco es patológico cuando me enfermo porque tengo fiebre o cuando me duele la muela o cuando me duelen los ovarios, ¿no? Como pongo Claro, estos como, ejemplos así nomás como, ¿por qué? Porque es cuando se concentra la libido de vuelta en uno mismo Freud dice, por esa dolencia, por eso que nos pasa en ese momento, pero una vez que eso se termina, se cura, la libido vuelve a vuelve a investir los los objetos, objetos claro. sin Claro, sí, me perdí inconveniente. porque justo como que estábamos hablando del narcisismo secundario y como que se me mezcló todo, pero no, ya, ahora entendí. Bien. En cambio, esta otra patología, justamente, ¿no? La parafrenia, con estas dos características que les decía, ¿no? El sepultamiento del mundo y el delirio de grandeza, implica que
Primero, sepultamiento del mundo, retiro la libido de todas las cosas, ¿no? De todos los objetos, ¿no? Es como un arrasamiento, digo, pensemos la palabra, ¿no? Sepultamiento del mundo, medio que no hay nada, ¿no? Para exagerarlo bien. Vamos a tratar de pensarlo, ¿no? Como si fueran dos movimientos. Se retira todo eso. Freud dice, ¿qué pasa acá? No hay otros objetos de este mundo por los cuales sustituir a esos que estoy abandonando, ¿no? A esos que la libido abandona, ¿sí? No es que saco la libido de un objeto y lo pongo en otro objeto del mundo. No sucede eso. Entonces, ¿qué hace la libido? Vuelve ¿a dónde? Al yo. ¿Sí? Segundo movimiento, si quieren, o el segundo paso en esta patología que estamos hablando, que es la parafrenia, sería el delirio de grandeza. Lo que podríamos ubicar, si quieren, ahí, que es como este enaltecimiento del yo, ¿no? Soy Napoleón, ¿no? Soy una persona muy importante. Estamos hablando de delirio, ¿no? ¿Sí? ¿Esto es patológico? Sí. No es lo mismo que el estado del dormir, lo que decíamos hace un rato. Acá la libido, al menos hasta lo que él plantea en este texto, porque después vamos a ver que podría ser que la libido vuelva a los objetos, pero si vuelve, ya vuelve trastocada, vuelve de otra forma. No me quiero meter en eso porque en este texto puntualmente él no lo menciona, ¿sí? Hasta acá lo que tendríamos es que la libido se queda en el yo. Mucha libido en el yo, ¿no? Se produce esto de, bueno, de forma delirante, por supuesto, por eso se llama delirio de grandeza, ¿no? La idea de, bueno, soy Maradona, soy la hija de Maradona, no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero esta idea de cierta importancia. Lo último sobre esto, y voy a tener que ir cerrando. Bueno, espero esto aclaro, los que puedan el jueves asistir al encuentro que tenemos en Independencia, buenísimo, para seguir despejando dudas. Y si no, bueno, después dejo mi Instagram para ver si puedo, no prometo poder responder todo, porque todo no se puede, pero bueno, por ahí algunas dudas que quedaron y alguien no puede asistir el jueves, por ahí me las pueden pasar por Instagram y yo veo si puedo ir contestando. Bien, vuelvo. Freud dice que también tenemos el caso de las neurosis, ¿no? Y él dice, bueno, vamos a centrarnos en la neurosis obsesiva y en la histeria. Y acá también dice, che, pero las neurosis parece que también retiran la libido de los objetos y de las personas, ¿no? Del mundo. No de todo, pero sí una parte. Bien. ¿A dónde va esa libido, según Freud? Profe, yo lo que tengo de diferencia entre la parafrenia y las histerias y los neuróticos es que en los parafrénicos la libido del mundo exterior no se sustituye en la fantasía, pero en los histéricos y en los neuróticos sí. Bien. ¿Y la fantasía es lo mismo que el yo? Bueno, no. Nadie responde. No, no es lo mismo. Entonces, la diferencia es que en la parafrenia, según lo que él está planteando acá, la libido, digamos, se retira de los objetos del mundo, podríamos decir de casi todo, por eso él dice sepultamiento, ¿no? Como por eso les decía esto del arrasar, ¿no? Con ese mundo
y vuelve al yo, delirio de grandeza, y en cambio en las neurosis, si bien puede ocurrir que se retire la libido de los objetos, personas, ¿no? Del mundo, no de todo, ¿no? Sino como parte, podríamos decir, según esto, ¿no? que dice Freud, no vuelve esa libido al yo, sino que se encarga de investir de alguna manera los objetos, personas, de las fantasías, que no es lo mismo. No es como si estuvieran ocupados, ¿no? Invirtiendo los objetos en la fantasía. Profe, es por eso que Sí, después dice que la etiología de las neurosis después de la pulsión es en base a las fantasías y no los traumas sexuales infantiles. sí, en parte, perdón, en parte tiene que ver con eso. Y esto me parece que está bueno que surja ahora, porque bueno, ya les digo, no íbamos a llegar a ver todo, pero sí me parece importante que ese concepto lo tengan presente como algo fundamental también. Así como decíamos, bueno, pulsión, bueno, la represión, narcisismo, lo inconsciente, fantasía. Ahí también hay un viraje. Profe, ¿y la introversión de la libido entra acá? Tipo, la sustitución de un objeto real a un objeto imaginario. Exacto. Sí. Sería en este caso. Y, profe, ¿cómo podríamos conceptualizar esto de la introversión de la libido? ¿En qué sentido? En un punto es como lo mencionábamos recién, ¿no? O sea, Sí, pero vi en, también no sé si era en Recordar, Repetir, no sé si en qué textos, pero también vi la introversión de la libido y como que no eran distintos, pero como que sí se diferenciaban un poco. uh-huh. Pasa que yo tengo entendido que la introversión de la libido es eso, tipo el reemplazo, la sustitución de un objeto real a un objeto imaginario, pero no sé si hay algo más. Que yo sepa, no sé cómo aparecerá en el otro texto, ahora no lo tengo como muy fresco, pero anotala, anotala y lo vemos. Dale. Bueno, Dai, lo que les quería, sí, sí. No, si te parece, me parece que estaría bueno como ir cerrando todas estas dudas, tal sí, vez, y temas que queden dando vueltas, traerlos de nuevo el jueves, porque bueno, como bien vos decías, el jueves nos vamos a volver a encontrar acá en Cico, en la Facu de Independencia, a las 18 sí. horas. Nada, después durante el día ya vamos a estar pasando bien el aula para que puedan venir y hacer esta misma clase que está buenísima y que es súper abarcativa en un montón de temas. Y creo que también la presencialidad nos va a dar un ida y vuelta que va a estar muy bueno. Así que nada, están todos más que invitados a este jueves acá en la Facu de Independencia. Dai, agradecerte a vos una vez más, la verdad es que sos súper explicativa, sirve un montón, sobre todo en estos días donde nos comen la ansiedad, los nervios, preguntas que vos decís, entra, no entra. Así que nada, agradecerte de nuevo, algunos problemas técnicos, vos, nosotras, nada, estábamos ahí un poco a full, pero bueno, también se trata de eso, que está bien, así que nada, nos parece importante cerrar diciendo que esto es importante para nosotros como Sur, por eso también formamos estos espacios, porque nos parece que es importante la permanencia y sobre todo contar con espacios así donde el estudiante pueda estar acompañado, y nada, no dejamos de ser estudiantes y pasar todas las mismas situaciones, así que nada, agradecerles a todos, esto está grabado, así que durante los días ya lo van a poder ver y repasar en nuestro canal de YouTube. Gracias, Dai, y bueno, los esperamos entonces el jueves. Bueno, muchas gracias, Agus, y otra vez muchas gracias al espacio también de Sur por la invitación y por convocarme. Espero
más o menos haber abarcado cosas importantes. Traté de puntualizar y bueno, nada, ojalá que los pueda ver el jueves y si no, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir por Instagram. Sí, sí, así que bueno, nos vemos el jueves, cualquier duda o consulta, la traen el jueves, que nos encontramos acá presencial en la facu. Gracias. Bárbaro. Un beso a Chao. todos, todas, Gracias. todes. Chao, profe. Chao, nos vemos.